El Señor les bendiga ricamente, hermanos. Un saludo para todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bautista El Camino, aquí en la ciudad de Las Vegas. Ya estamos de regreso después de 2 semanas con un predicador invitado. Saludamos a aquellos que nos siguen por el internet y el Señor les bendiga ricamente a ustedes. Gracias por vernos y le animamos a que usted comparta estos videos, se suscriba a nuestro canal y sea parte de nuestro ministerio. Saludamos a todos los presentes aquí en nuestra iglesia y sin más demora les invito a buscar Gálatas capítulo 6, versículos 6 y 7. Gálatas 6, disculpen, versículos 7 y 8. Gálatas 6, versículos 7 y 8 y diga amén cuando lo tenga. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, por todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué cosa? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, la Biblia. Rogamos la dirección de tu Santo Espíritu para la exposición de este mensaje. Sea tu gracia nuestra asistencia. Permite que estas palabras sean de bendición a todos los que están en este lugar y a los que nos siguen por el internet también, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo imploramos. Amén. Mis queridos hermanos, hemos titulado este mensaje El cristiano y la práctica deliberada del pecado es tener un evangelio falso. En la actualidad, para ninguno de nosotros es un secreto que prolifera un evangelio falso del cristianismo carnal que engaña a muchas almas. Con regularidad nos estamos encontrando muchas personas que dicen soy cristiano, pero en el fondo llevan una vida de pecado deliberadamente. Encontramos personas que siguen en su homosexualismo y se llaman cristianos, siguen robando y se llaman cristianos, siguen mintiendo y se llaman cristianos, siguen haciendo de toda clase de perversidad y se llaman cristianos, y muchos de ellos incluso se llaman iglesias cristianas. Para ninguno de nosotros es un misterio que hay denominaciones que incluso han aprobado como parte de sus constituciones que pastores homosexuales o lesbianas puedan ser ministros de sus congregaciones y han aceptado el libre matrimonio, el divorcio, en fin, toda una serie de mundanalidades. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, descubrimos que Dios espera que su pueblo sea santo de la misma manera que Dios es santo. La Biblia declara categóricamente en el versículo 7 de Gálatas 6, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que el que piensa que puede pecar deliberadamente y no cosechar el resultado de su pecado, las consecuencias de su pecado, la Biblia dice que tal persona se está ¿qué? Engañando a sí mismo. Se está engañando a sí mismo porque va a cosechar el fruto del pecado que ha estado sembrando, que ha estado buscando. Un mensaje como este tiene el propósito de hacernos reflexionar para dos cosas. Una, si usted ha caído en el pecado o está viviendo el pecado, puede arrepentirse y vivir en conformidad con el plan de Dios. Si Dios le ha dado fuerzas para vivir en santidad, para que usted gane ánimo y continúe este estilo de vida. La mayor parte del cristianismo de hoy no se ha sometido al señorío de nuestro Señor Jesucristo, sino que vive en un espíritu de anarquía con respecto a Dios, al estilo del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. En nuestro tiempo no es muy distinta la situación. Muchos que se llaman creyentes en Dios siguen haciendo las cosas a su manera y conduciéndose a su manera, y eso no es lo que Dios quiere ni espera de su pueblo. Dios quiere ver y tener un pueblo que vive sujeto a su autoridad y a su señorío. Estas almas las han
han edificado su casa sobre la arena, por tanto, están próximas a ser destruidas cuando vengan las tormentas de la vida. La Biblia nos advierte sobre este falso evangelio en este pasaje que acabamos de leer. Mis queridos hermanos, en mi opinión, este pasaje de Gálatas 6, versos 7 y 8 es una advertencia muy seria para todo hijo de Dios, para cada uno de nosotros, especialmente en esta época cuando se predica en gran escala el evangelio de una fe fácil, de una fe tolerante y de un cristianismo carnal. E incluso las iglesias han desarrollado el falso concepto de que no podemos juzgar a nadie porque Dios los va a juzgar. Es cierto que Dios les va a juzgar, pero también es cierto, según 1 Corintios capítulo 5, que nosotros sí podemos juzgar al que anda desordenadamente. La Biblia dice con toda claridad en este pasaje, si alguno que llamándose hermano fuera idólatra, fornicario, esto, aquello y lo otro, al final del pasaje declara, a los de afuera los juzga Dios, pero los de adentro los juzgan vosotros. Quitad de vosotros a ese perverso. Mis queridos hermanos, si la iglesia de Dios no toma partido y acción cuando un hermano, cuando un miembro de la fe cae en pecado y no va en busca de su confrontación para restaurar su vida, eso es una iglesia que no ama a su hermano. Porque el hermano que ama, cuando ve al hermano caído, toma dos decisiones. La primera, va con la palabra de Dios, con la dirección de Dios, con un corazón para con Dios, a corregir y confrontar con la palabra, pero no para destruir, sino para edificar y restaurar al hermano caído. Por eso la iglesia debe de vivir en santidad y debe de tener reglas y un modo operandi que lleve a la iglesia a vivir en santidad y lleve a la iglesia a darle un tratamiento adecuado al hermano que o ande desordenadamente o caiga en el pecado. La acción de separar a la persona de la congregación, evidentemente, es la última milla corrida. Se va y se le habla, se va con 2 o 3, se trata con la iglesia, se trata el problema, el pecado en cuestión, buscando siempre en primer lugar la restauración del hermano. Si no hay restauración final, no hay nada más que hacer. Pero lo cierto es que bajo ningún concepto la Biblia aprueba que la iglesia viva de manera carnal, ni de que los creyentes lleven una vida carnal. Dios quiere para sí un pueblo santo. Las iglesias y los creyentes que crean que pueden pecar deliberadamente y que no va a pasar nada, dice este versículo 7 de Gálatas 6, que se engañan a sí mismos. Y pregunto a ustedes, mis hermanos, ¿quieren ustedes vivir engañados? ¿Quiere usted tener una iglesia que vive engañada o llevar una fe en base al engaño? No, porque lo que vamos a cosechar no es nada bueno. Porque la Biblia dice con claridad, no os engañéis. Uno, Dios no puede ser burlado. No le vamos a poder burlar. Todo lo que el hombre siembre también recogerá. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué cosa? Corrupción. O sea, que si usted peca deliberadamente, usted va a recoger corrupción. Dios lo que quiere es un pueblo que siembra para el Espíritu de Dios. La realidad es que la mayor parte de la cristiandad está engañada respecto al estado de su alma eterna con respecto a Dios. Lo que sucede es que se predica únicamente la justificación por la fe en nuestro tiempo. Solamente oímos la justificación por la fe y se está omitiendo del mensaje el vivir una vida santa. Y esto viene el uno ligado a lo otro. Han convertido la gracia de Dios en lascivia. La actitud de la mayoría ha sido esta: un poco de pecado no hace mal. Es que, ¿sabes? No soy más que un pobre cristiano carnal. Dios conoce mi corazón. Dios sabe que yo quiero, pero
que no puedo, que soy carnal. Y pregunto, y muchos incluso se dicen, ¿acaso la gracia de Dios no lo cubre todo? La gracia de Dios me va a perdonar esto. No se engañen. No se engañen. Consideremos lo que dice la Biblia, mis queridos hermanos. Mi oración es que Dios obre por medio de su Espíritu Santo y abra los ojos de los ciegos para que vean la tremenda pecaminosidad del pecado, de modo que se arrepientan, porque esa es una falsa filosofía. Porque el arrepentimiento y la vida santa y en comunión con Dios es donde está nuestra única esperanza. ¿Cómo deberíamos clamar al Señor? ¿Cómo deberíamos clamar al Señor para que nos muestre la verdad de su palabra y apele a nuestros deseos carnales, removiéndolo? Mis queridos hermanos en el Señor, esta enseñanza falsa del cristianismo carnal ha saturado a nuestras iglesias, ha saturado al mundo, ha saturado a la cristiandad. Algunos incluso han llegado a decir, yo puedo pecar todo lo que quiera porque Cristo ya perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros, y yo soy salvo y siempre salvo, o sea que mi carne puede pecar, que mi espíritu ya es salvo. No te engañes. La Biblia dice que por sus frutos se conoce el árbol. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, descubrimos que los que son de Dios viven en santidad, practican la santidad, y la santidad es su estilo de vida. El pecado, la caída, el resbalón es la excepción. Son los acontecimientos anormales en el caminar diario. Aclaro, ser cristiano, no estoy queriendo decir con esto que usted va a ser perfecto y que nunca va a caer. No. Uno en su caminar con Cristo cae y puede caer bien bajo incluso. Pero una diferencia hay en el que busca agradar a Dios y cae. Y evidentemente el Espíritu Santo trabaja y la iglesia trabaja para rescatar y reedificar. Pero puede ser que usted caiga, pero si usted tiene la santidad como norma de vida, usted va a evitar caer. Estoy hablando del que dice soy creyente y se llena la boca de decir soy creyente, tengo el Espíritu Santo, hago esto, aquello y lo otro, y no le importan los pecados que comete, ni los abusos atroces que comete contra otros. Esta enseñanza falsa del cristianismo carnal ha saturado a nuestras iglesias de tal modo que a nadie se le ocurre cuestionar su relación con Cristo a pesar de la vida que lleva. No me toca a mí juzgar si es cristiano o no. La Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Si les enseña que si han creído, eso es suficiente y por lo tanto su alma está en paz con Dios. Es lo que muchos creen en nuestro tiempo. Pero la palabra de Dios nos enseña una verdad muy distinta. Vamos a analizar algunos textos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Mis queridos hermanos, si usted es salvo, usted va a dar frutos de salvación. ¿Por qué usted cree que Jesús dijo, la Biblia dice, la fe sin obras es muerta? Examinemos esta verdad. Veámoslo a la luz de la Biblia. Si usted es salvo, usted va a dar frutos de salvación. Y el fruto de salvación es la santidad. La santidad. Hebreos 12. ¿Ya todos ahí? 14. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Esto es un mensaje de Dios a los hijos de Dios. O sea que hay que buscar la paz con todos. Y dice, o sea, además de la paz con todos, hay que buscar lo que viene a continuación. ¿Qué dice el texto? Y la santidad. Y ahora de la santidad dice lo siguiente, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿puedo decir, soy creyente, peco deliberadamente, voy al cielo? No. Si usted es un auténtico hijo de Dios, la santidad es parte de tu vida y eso, no la santidad, la salvación es lo que te lleva al cielo, pero la santidad es parte de tu diario vivir.
¿Por qué? Porque el fruto de ser salvo es la práctica de la santidad. Santidad significa apartado del mundo para Dios. O sea que la santidad caracteriza al Hijo de Dios. Es eso de buscar a Dios, luchar contra el pecado. No es ser perfecto. No es ser perfecto. No confunda las cosas. Estoy hablando del que peca deliberadamente y del que quiere agradar a Dios y a veces cae. Es muy distintas las cosas. Son muy distintos los dos puntos. Yo quiero que ahora consideremos, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4:7. 1 Tesalonicenses 4:7. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nos ha llamado. ¿De dónde nos llamó Dios? ¿De dónde nos llamó? Del mundo. De una condición de muerte, de una condición de pecado, de un estado de separación con Dios, de un camino de perdición. Nos ha llamado de ahí. ¿Para qué nos ha llamado? Para que no andemos más en ¿qué? En inmundicia, sino para que andemos conforme a los frutos de su Santo Espíritu. Entonces, mis queridos hermanos, el Hijo de Dios no tiene parte ni comunión ninguna con la práctica deliberada de aquellas inmundicias que eran parte del diario vivir cuando yo no era cristiano. Porque de lo contrario, ¿qué diferencia hay entre tu persona y un inconverso? Además, para recibir a Cristo, usted no tuvo que decirle, Señor, reconozco mi condición de pecador, me arrepiento de mis pecados. Entonces, si tú experimentaste arrepentimiento, ¿cómo es posible que vuelvas a un estado peor que el que antes tenías? Y digo peor porque hay más condenación para que el que conoce la verdad vuelve al estado anterior. No. El fruto de la salvación es la santidad. De hecho, fue para vivir en santidad que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. En la Biblia, en Efesios capítulo 1, versículo 4, el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, es que se nos deja esta verdad. Efesios 1, 4 dice, según nos escogió en Él, o sea, en Jesucristo, porque el versículo 3 viene hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces el propósito de Dios es que tú lleves una vida santa y sin mancha delante de Jesucristo, delante de Dios. El pecado, la práctica deliberada del pecado, entonces ya no forma parte de nuestro diario vivir, no puede formar parte de nuestro caminar en lo absoluto. Es la santidad lo que Dios quiere y lo que Dios espera de ti y de mí. Pero este no es el único pasaje de la Biblia. Dice también 2 Timoteo 1:9 que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Y este es el mismo que nos ordena como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16. Vamos a leerlo. 1 de Pedro 1, 14 al 16. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 al 16. Dice de esta manera la Biblia. Como hijos obedientes. O sea que está describiendo la característica del Hijo de Dios. Un hijo obediente. ¿Qué hace el hijo obediente? ¿Cuál debe de ser su actitud? No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, cuando tenías una vida de inconversa. No te conformes con desear aquello que tú tenías y vivías. ¿Por qué? Porque no te sirve para nada. Porque no te produce nada bueno. Porque el que siembra para la carne, de la carne va a sembrar corrupción. No puedes anhelar los deseos pasados, ni los deseos del mundo, ni de la carne, ni del diablo, porque van a sembrar en tu vida corrupción.
Y la corrupción acarrea consecuencias nefastas sobre ti, tu familia, los que te rodean, tu iglesia, tu sociedad. Tomemos conciencia de cuáles son los resultados de vivir una vida de pecado sin que Dios te importe. Dios no es un juego. Y la Biblia dice claramente, mis queridos hermanos, que Dios no tiene por inocente al culpable. Si tú llevas la vida como te da la gana llevar, créeme que vas a recoger el fruto de tu vida de pecado. ¿Tú quieres comprobarlo? Lánzate a la vida de pecado. Y mire, no te es conveniente probar a Dios, porque delante de Dios no hay quien se ponga de pie y pueda permanecer. ¿Quieres llevar tu vida como tú la quieres llevar? Llévala. Tú mismo vas a experimentar las consecuencias de ese pecado deliberado. ¿Tú quieres drogarte como te da la gana? Tómate la droga que te da la gana y vas a ver cómo tu vida se vuelve una basura. Vas a acabar con tus padres, con tus hijos, con tu familia, con tu sociedad y vas a ser la basura del mundo. Porque el que se droga, dígame, ¿puede terminar estudios universitarios? ¿Puede hacer alguien en la vida? Va a ser una basura toda la vida. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere que te drogues por eso. Porque Dios quiere que tu vida sea distinta, diferente. ¿Quieres tú vestirte como te da la gana? Vístete como te da la gana. Después no te quejes cuando un pervertido en la calle te asalte o te viole. ¿Quieres ir a las fiestas que te dan la gana? Vete. Después no te quejes cuando alguien te ponga droga en la bebida y te violen o te maten o te asalten o te secuestren para pedir rescate a tu familia o te secuestren para sacarte un órgano para venderlo. ¿Por qué me va a pasar a mí? Porque te puede pasar mientras andes en ese mundo. ¿Qué garantía tienes tú de que no te va a pasar? Dígame. ¿Qué garantía tienes? Y cuando nosotros decimos que Dios no quiere eso para tu vida, lo decimos con todo el amor del mundo. Mire, tenemos que aprender que los mandamientos que Dios da y cuando dice no hagas esto, no hagas aquello y no lo hagas lo otro, esos mandamientos no son reglas, no son caprichos de Dios para privarnos de felicidad. Mire, mi querido hermano, las cosas que Dios nos las prohíbe porque quiere liberarnos de las consecuencias que esas cosas traen a nuestra vida. Usted quiere ver el resultado del alcoholismo, de la drogadicción. Usted quiere ver el resultado del robar. ¿Quiere verlo? Ve a los jóvenes. Mírenlos a ellos. La mayoría, ¿de dónde vienen? ¿Sabes cuál es tu futuro si quieres droga? Andar como un homeless pidiendo. Con un cartelito. Ya con la vergüenza perdida. ¿Quién cree en ellos? ¿Quién les viene a ayudar? Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué están así? Porque han recogido lo que han sembrado. ¿Quiere ver usted cuál es el resultado final del vandalismo? Vaya a la cárcel. El que comete vandalismo tarde o temprano cae. Y Dios cuando te dice no andes en estos caminos, te lo está diciendo, uno porque te anhela celosamente, porque quiere que tú seas de Él y también porque quiere privarte de estas consecuencias. La vida cristiana implica negarse a uno mismo, sacrificar lo que mi carne quiere. ¿Y saben por qué sacrificar lo que mi carne quiere? Porque lo que mi carne quiere es de continuo el mal, no me produce ningún bien. El alma que pecare morirá.
Dios no es un juego. Tenemos la historia en la Biblia. ¿Por qué Dios dejó al pueblo sin ley desde que Adán cae hasta Moisés? Para mostrarle que un pueblo sin la ley de Dios perece. ¿Cuál fue el resultado de un pueblo sin el mandamiento y de un pueblo haciendo lo que quería? Un diluvio, una Sodoma y Gomorra que cayó fuego y los destruyó. Contigo no va a ser la excepción. Si pecas deliberadamente, vas a experimentar en carne propia la consecuencia de tu pecado. No hay pecado sin consecuencia. Y Gálatas 6 lo vuelve a reafirmar. No te engañes, no creas que vas a poder hacer lo que quieres y no recibir consecuencias. A lo mejor ahora no las estás viendo, pero te van a venir. Porque el que siembra de la carne segará corrupción. Nos hemos acostumbrado a un cristianismo fácil, donde no me digas esto, no me digas aquello, no me digas lo otro, porque no me gusta. Esto no es cuestión de gusto, es cuestión de realidad y de necesidad para tu vida. Hay cosas que no nos gustan y son necesarias escuchar, porque son para mi bien. Cuando te decimos cosas que no te gustan para corregirte, te lo decimos porque no te conviene. Y cuando alguien te dice, estás mal en esto, en aquello, en lo otro, esto no le agrada a Dios, ese alguien te ama. Porque sabe cuál es el peligro de tu pecado y te está poniendo sobre aviso para que te arrepientas y salgas de ahí. ¿Sabe quién es el que no te ama? ¿Quieres que te diga quién es el que no te ama? El que te dice, haz lo que quieres. Ese no te ama, porque está viendo que vas a un abismo y no hace nada por ti. El padre que no corrige a su hijo no lo ama. Ese que dice que es tu amigo y te da droga no te ama. Ese que es tu amiga y te invita a hacer lo malo no te ama. Ese es un instrumento del diablo para que recibas corrupción para tu vida. El diablo ya está condenado y él lo que quiere es que tú te condenes junto con él. Quiere arrastrarte y va a sembrar en tu vida hasta ideas falsas con respecto a Dios. Dios no es real, Dios es una superstición. Hay otros caminos para venir a Dios. El ocultismo, la brujería, los espíritus, los extraterrestres. Oye, es más fácil creer en la segunda venida de Cristo que no en todas estas naves espaciales y toda esta bola de cosas locas. Sí. Sí. Fíjense si eso es una locura. Mire, supongamos que hayan civilizaciones más avanzadas que la nuestra, que tengan la capacidad de crear una nave espacial capaz de venir y pasar desapercibido. ¿Qué interés tendría una civilización avanzada venir entonces a un lugar primitivo? ¿Hacer qué? Todo eso es un cuento. Todo eso es un cuento para que usted se desvíe de Cristo. La Biblia dice que habrá señales en los cielos. No tiene que ser necesariamente extraterrestres ni ovnis. Ten cuidado, no estés confundiendo las cosas. Mis queridos hermanos, vamos a Primera de Pedro 1:14. Escuche. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Dice ahí, en algunas partes de tu vida. ¿Qué dice? En toda vuestra manera de vivir. ¿Qué implica esto? Que yo tengo que vivir apartado para Dios en santidad, en lo que pienso, en lo que creo, en cómo me visto,
en cómo hablo, en lo que veo. Y esto es muy importante porque a veces pasamos mucho tiempo viendo cosas que no tenemos que ver y terminamos asimilando y creyendo en nosotros lo que la televisión, el internet y todo nos dice. La gente hoy en día le da mucho crédito a lo que ve en la televisión y no todo lo que sale en la televisión es cierto. Yo me acuerdo, y estoy seguro que usted también se acordará, y aquí fue más fuerte la cosa porque en mi país esto no yo estaba en Cuba todavía. Cuando salió la película del Código Da Vinci, a todo el mundo le entró la furia de que Cristo era marido de María Magdalena, que se había mudado al sur de Francia, y la gente te decía, no, Cristo, pero qué anormales. Dan Brown escribe una novela y la gente le da autoridad como si fuera científica. ¿Dónde tienen el cerebro? Y parte de los manuscritos, los evangelios de Judas, el de María Magdalena, fueron escritos gnósticos, no cristianos. Fueron escritos inventados por una secta gnóstica para justificar sus doctrinas que no eran cristianas. ¿Por qué usted cree que el cristianismo primitivo rechazó esos libros y no vinieron a ser parte de la Biblia? ¿Por qué? Porque estaban perdidos. No. Si en las epístolas nos encontramos a los apóstoles rebatiendo el gnosticismo, en lo absoluto. Le damos crédito a todo lo que nos dice History Channel, National Geographic, el otro, Discovery, y a toda la porquería que vemos. Muchos incluso le dan crédito a lo que dice la enciclopedia esta del internet, ¿cómo se llama? Wikipedia. Mira, compruébelo. Usted puede entrar a la Wikipedia, inscribirse y usted mismo poner sus artículos. Sea correcto o no es algo fiable. Le damos más crédito a lo que otros nos dicen que a lo que dice la palabra de Dios. Te estás engañando. Por eso dice que debe ser santa toda nuestra manera de vivir en lo que vemos. El creyente debe de ser selectivo en lo que debe de ver. Debe de ser selectivo con sus hijos. ¿Qué vas a permitir que tus hijos vean o no vean? Porque a veces, no, por tal que me dejes tranquilo, siéntate ahí y ve la televisión. Cuidado. La televisión es un enemigo mortal de nuestros hijos. ¿Usted quiere comprobarlo? Póngale los dibujos animados de hoy. ¿Qué se va a encontrar? Un Tom y Jerry. Un gato que agarra más golpes, pistolazos, palos. Agarra de todo del pobre ratón, no, del pobre gato. Yo odio a Tom y Jerry. Me caen mal esos muñecos. No lo soporto. Me van a demandar. Pero en serio, observe a Tweety y al gato silvestre. ¿Qué son? Palo, pistola, piedra. ¿Cierto o falso? Violencia. Póngale las películas nuevas de Walt Disney. Toda es beso y traición y ahora está personajes medio afeminados. ¿Usted no ha visto este de Hércules de Walt Disney? El dios Hades. Un dios que... Bob la esponja tiene una vocecita. Le dejamos que vean todos estos shows de Walt Disney en la televisión, que hablan hasta medio idiotas. Usted ve entonces los muchachos imitando las mismas boberías. Y nos estamos riendo, pero es lo que está saturando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Y le dejamos el teléfono bendito el día entero con internet, que ven cochinadas por ahí. Hay aplicaciones falsas que le parecen que es una cosa y son archivos secretos para ver otra. Dejamos que nuestros hijos se relacionen con muchachos que son pajaritos, iba a decir no, que son amanerados, son afeminados, o hembritas que se relacionen con otras que no tienen una orientación sexual correcta y bíblica. Es que no lo podemos discriminar. Es cierto, no los discrimine, pero usted tiene que guardar a su hijo en santidad. Y créame que hay muchachos que se han pervertido por escuchar a otros.
Apártelo de ahí. No porque su hijo sea mejor que nadie, ni porque ellos están infectados, no, ellos no son enfermos ni nada de eso, en lo absoluto, pero es la consecuencia del pecado. Hoy en día todo el mundo habla nuestro derecho de homosexual y nuestro derecho de cristiano de expresarnos libremente de que no estamos de acuerdo con eso por nuestros principios, también los tenemos. Y al que no le gusta oírnos, que no nos oiga. Y si hay que ir a la cárcel, pues se va. Porque ¿dónde está el padecimiento por la sana doctrina? Entonces dejamos que nuestros hijos vean toda esta basura en la televisión. No es de extrañarnos. Cuando ellos ven la televisión, ¿qué ropa van a querer usar? La que ven que los artistas usan. ¿Quién le diseña la ropa a los artistas? Mírelos en nuestros tiempos. Entre los programas de moda, usted va a poder identificar que los diseñadores tienen serios problemas. No es de extrañarlo entonces que hoy la ropa de varón, usted los mira, los que están en la moda, yo no, a mí me dijeron old fashion. No me importa. Pero ando como Dios quiere que ande. Observe la ropa de varón moderna de nuestro tiempo. Usted no sabe si es hembrita o es varoncito. No estoy exagerando. Y metrosexualismo. Hombres sacándose las cejas y pintándose las uñas. I'm sorry, yo no sé si yo soy a la antigua, pero no me cuadra eso. Hace poco venía en el carro con mi esposa y veo una parejita que iba caminando. Bien buenos los dos, bien rubios. Pelo largo. Digo, Dios mío, venían de la mano de ¿a dónde vamos a parar? Dos muchachitos de 13, 14 años, dos niñas de 13, 14 años dados de la mano y muy abrazados y besándose. Y me dice Dalín, oye, uno es varón. Digo, no, son dos niñas. Que uno es varón. Y cuando paso, que miro, efectivamente uno era varón. Y no se sabía por qué, porque su ropa parecía hembra. Y mire las niñas hoy, no se maquillan, con pantalones que parecen machos, vestidas como quieran. Cada vez que yo veo a una jovencita con una camisa manga larga de cuadro, abotonada hasta aquí, un pantalón, me da unos deseos de quitarme la faja y de pegarle un par de cuerazos. Pero la culpa de eso es los padres, que les permiten ponerse todas esas cosas. No. La Biblia dice, en toda vuestra manera de ser. Entonces fíjense, por ver a dónde estamos llegando. Vemos estas corrupciones en la televisión, después cómo hablan los jóvenes y los niños, como mismo ven hablar. Las mismas idioteces. Y la misma mentalidad de hacerse el idiota. Todos los muchachos de caminando por la calle, no me estoy riendo de ellos. Estamos criando una juventud que no va a hacer saber de nada en el mañana. Yo no estoy en contra de los avances de la tecnología, claro. Pero todo tiene un límite. Y usted como padre tiene que poner el límite por la santidad de su hijo y por la santidad suya. Y entiéndase que cuando usted a un hijo le da todo lo justo que le da la gana darle, usted le está haciendo un daño. Ponga control. Ponga control. No estoy hablando de aislarlos en la realidad del mundo ni encerrarlos en una urna de cristal. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de de educar a sus hijos en el temor y la santidad de Dios. Nuestro pasaje de Gálatas 6 declara lo mismo. Dios quiere que comprendamos que no nos dejemos engañar por esta falsa enseñanza. Sea lo que fuera que los falsos predicadores y maestros digan al respecto, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Mi amigo, si siembras para la carne, de la carne segará corrupción. No importa cuántas profesiones de fe tú hagas, no importa a qué iglesia vayas, no importa si te has bautizado o no, si tú practicas el pecado deliberadamente,
tú vas a recibir corrección. A lo mejor mis palabras no te gustan y te caen gordas. A mí no me interesa si no te gustan o no te gustan. Mi función es decir la verdad, tal y como Dios nos revela en la palabra de Dios. Y la tuya es o escuchar o pasarla desapercibido. Tú vas a ser el único responsable de la decisión que tomes. Yo solo te puedo decir que la Biblia dice que el que siembra de la carne cosechará. Y que el que pretenda burlar a Dios y que no va a cosechar fruto, el tal vive engañado. ¿Quieres tú vivir en el engaño? Ese es tu problema. Mi exhortación, ¿cuál es? Considera lo que te hemos dicho. Autoexamínate. Mira tu vida y pregúntate, ¿estoy viviendo como Dios manda? Si descubres que no, arrepiéntete. Renueva tu fe en el Señor. Renueva tu voto con el Señor y comienza a andar como Él quiere que andes y vas a ser bendecido. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando damos un mensaje como este, que yo sé que a veces son palabras muy fuertes, cuando damos un mensaje como este, lo damos con todo el amor del mundo para que usted reflexione y entienda que lo hacemos por amor a ti, para que no experimentes en tu vida las consecuencias del pecado. Este no va a ser el único mensaje, tenemos como 10 o 12 más con esta tónica que vamos a seguir. Esto es como una serie, pero es importante que usted piense en esto, mi hermano. Cuando te decimos que este estilo de vida no conviene a tu vida, lo decimos por tu bien. Lo decimos, uno, porque Dios lo manda. Y dos, porque Dios no acepta un estilo de vida deliberado. Y tres, porque es conveniente que lo oigas para arrepentimiento. Nuestra intención no es ni burlarnos ni condenar a nadie, es hacerte reflexionar. ¿Para qué? Para que vengas al Señor. Jesucristo nunca toleró el pecado de nadie. A todo el mundo siempre decía, vete y no peques más. Vete y no peques más. Recuerda estas palabras. Sin santidad nadie verá al Señor. Y a lo mejor tú dirás, no me interesa verlo. ¿Sabes tú lo que significa no verlo? Significa ir al infierno. Significa condenarte por la eternidad. Significa ser atormentado en el fuego eterno. Tú quieres comprobar una mínima parte de lo que es ser condenado. Cuando llegues a tu casa, yo te animo a que prendas la estufa y metas tu mano en la estufa al fuego por 1 minuto, a ver si vas a aguantar. Imagínate un fuego más abrasador por los siglos de los siglos. Cuando yo era niño, hubo un tiempo que anduve bien desordenado. Y el cura de mi pueblo agarró, prendió un fósforo y me lo pegó. Me quemó. Me dijo, peor que eso es el infierno. Sigue así. Imagínate eso por siempre. Preparando este mensaje me acordaba de aquel padre Cueva. Fue quien me hizo eso. Me acordaba de aquello y yo decía, tienes razón. ¿Qué ejemplo tan bueno? Yo no le estoy diciendo agarre y prende a su hijo, no. No vaya a hacer eso. Yo no lo mandé. Claro, estoy contando lo que a mí me pasó. Pero yo entendí, el infierno es malo. Sí, porque hoy en día oímos hablar del infierno, es fantasía, eso no es real. Que no es real. Está bien, más te vale. ¿Te has puesto tú a pensar que te pases la vida entera pensando que no es real y que al final descubra que sí es real? ¿Qué tarde va a ser? Y si tú crees que es real o no, eso es tu problema. Yo sí creo que es real, porque Dios me lo dice en la Biblia y yo le creo a Dios. Pruébalo. Llega a tu casa, pruébalo. Pruébalo. Oramos. Señor, gracias por este tiempo en tu casa y la bendición de poder oír tu palabra. Ayúdanos a llevar vida santa, Señor. Danos fuerzas para no caer y al que está caído, darle fuerzas para levantarse. Al que ande desordenadamente, ábrale sus ojos, Señor, para que puedan entender el camino de perdición que lleva, puedan arrepentirse
y venir a los pies de tu Hijo Jesucristo. Pero imploramos humildemente. Amén. En la noche